La bendición de Dios sea para con toda tu familia. Hoy continuamos con los 10 mandamientos, continuamos con el mandamiento número 3 y dice la palabra de Dios en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí vemos que es algo que le desagrada a Dios el que usemos su nombre de una manera vana. Usar el nombre de Dios en vano es usarlo a la ligera o usarlo sin respeto. Podemos ver varios puntos al respecto de esto y vamos a empezar primeramente hablando del respeto que tenemos que tener hacia Dios al utilizar su nombre. Hay muchas personas que usan el nombre de Dios en diminutivo diciendo Diosito, pero nosotros no tenemos un Dios pequeño, no podemos igualarnos nosotros siendo humanos a Dios. Tenemos que usar su nombre con respeto y decirlo como debe de ser, no decir mi papá, mi papito. No, porque podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo cuando oraba a Dios siempre oraba diciéndole Padre. Esa es la forma correcta en que nosotros podemos orar a Él, diciendo como está escrito aquí en la palabra de Dios. Encontramos como nuestro Padre, lo encontramos como Jehová, lo encontramos como Señor, y esas son las formas correctas al orar, al hablar, al expresarnos, al dirigirnos hacia Él, al evangelizar. Siempre debemos de decir su nombre de una forma correcta, igualmente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo también es Dios. No podemos estar refiriéndonos a Él y decirle Chuyito o decirle de otras formas que no vengan escritas en la palabra de Dios. También podemos darnos cuenta que hoy en día se usa mucho que las personas a sus hijos le pongan el nombre de Jesús, y aquí la palabra de Dios dice que no usemos en vano el nombre de Dios, y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces no es correcto que nosotros a nuestros hijos le pongamos el nombre de Jesucristo, porque ahí estaríamos usando el nombre de Dios en vano. Otro punto más en el cual nosotros podemos usar el nombre de Dios en vano sería al jurar. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5, 34 al 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Cuando nosotros estamos jurando en el nombre de Dios, estamos usando el nombre de Dios en vano, y es algo que a Dios no le agrada que nosotros hagamos juramentos. Es mejor que las personas con nuestro testimonio tengan confianza y nos crean que les estamos diciendo la verdad sin necesidad de cometer un pecado y estar jurando por el nombre de Dios. Encontramos también aquí mismo en Mateo, igual en el capítulo 5, pero en el versículo 37, que dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros seamos verdaderos al hablar y no ocupamos decirle a las personas para que nos crean, te lo juramos, y mucho menos usar el nombre de Dios. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano es cometer pecado y decir que gracias a Dios o que Dios nos ayudó. Un ejemplo de esto podría ser que nosotros económicamente estemos pasando por un mal momento y que ese día tal vez no tengamos dinero ni para comer. Entonces una persona va caminando delante de nosotros y a esa persona se le cae un billete de 100 pesos, y entonces nosotros lo juntamos y no se lo regresamos a la persona, lo cual es robar, y nosotros, nuestro corazón engañoso, creemos que Dios nos lo dio para suplir nuestra necesidad y le decimos gracias, Señor, por este billete que se le cayó a la señora. Gracias, Dios, porque tuviste misericordia de mí. En este punto se está usando el nombre de Dios en vano, porque a Dios no le agrada el pecado y es algo que aborrece el que nosotros robemos a alguien. Otro ejemplo similar es que
nos entregue en cambio de más, y como nosotros estamos pasando por un mal momento económico, entonces ahí también nosotros le decimos gracias, Señor, por este cambio que me dieron de más, pero por igual también es robar. También puede suceder que vayas a alguna tienda a comprar cosas y por error se te olvide pagar algún producto y de igual manera tú digas, Señor, tú me lo regalaste, muchas gracias por acordarte de mí, gracias por este regalo, por esta comida que me diste y que no la pagué. De igual manera estás robando y entonces tú estás usando el nombre de Dios en vano porque estás cometiendo un pecado. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano es que tú subas fotos, videos y claramente en las fotos se ve que tú estás cometiendo algo que a Dios no le agrada y tú todavía ahí pones textos de la Biblia, pones alabanzas a Dios y dices gracias a Dios por este día tan especial, pero en tu foto, en tu video se está viendo claramente que tú estás en pecado. Entonces Dios no puede habitar donde hay pecado y tú agradeces a Dios porque crees que Dios está contigo, pues ahí tú también estás usando el nombre de Dios en vano. También otra forma de usar el nombre de Dios en vano es decir, Dios me dijo esto, Dios me habló esto, pero que sean mentiras y que en ningún momento Dios te haya dicho que tú lo hablaras, que tú lo dijeras, que solamente sea algo que a ti se te ocurrió. Ahí también tú estás usando el nombre de Dios en vano porque Dios no te mandó decir nada y tú afirmas que es algo que Dios te dijo. Usar el nombre de Dios en vano también es que tú hables el evangelio, que tú prediques y que ocultamente vivas en pecado y tú aparentes vivir en santidad, pero estás contaminado por el pecado y dices que Dios está contigo cuando Dios no puede estar con las personas que están en pecado, o que tú subas a las redes sociales o un video, una foto y que tú estés vestida de forma indecorosa como a Dios no le agrada, porque Dios dice que la mujer vista con pudor y modestia, y tú dices gracias a Dios, tú empiezas a hablar de Dios, pero vistes de una forma provocativa. Todo eso a Dios no le agrada y entonces tú estás usando una vez más el nombre de Dios en vano, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado y el evangelio no puede ser burlado. Si tú vas a mencionar a Dios es porque vives en santidad, en verdad. Y vamos a leer este texto de la Biblia donde dice que Dios no puede ser burlado y lo encontramos en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú estás sembrando pecado, tú no puedes decir que Dios te está ayudando, que Dios está contigo, porque Dios no habita en el pecado. Dios es un Dios santo y no puede estar donde hay pecado. Así que dejemos de usar el nombre de Dios en vano porque se encuentra en el tercer mandamiento y es algo que a Dios no le agrada.